Bueno, ahí estamos. Cálculo 2. Cálculo 2. Hoy vamos a empezar con integrales. Bueno, integrales tienen como dos partes. Una es la teoría. Y la otra es las cuentas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por acá. Así. Y después veremos cuánto entra de teoría. El tema entero no va a entrar. ¿Tá? En cuanto a las cuentas, básicamente se resume a hacer integrales de una variable. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer como una especie de pseudo teoría trucha, por lo menos para tener algún soporte como guía, para saber qué cuentas hacer. ¿Tá? Y esa pseudo teoría digamos, cómo se pensaban las integrales, las derivadas, de hecho, antes de que supieran tomar límite, antes de que existiera la noción de límite, más o menos como piensa un ingeniero, por decir algo, ¿no? Encasillando las cosas. ¿Tá? Entonces vamos a mirar un poco cómo sería la pseudoteoría para integrales de una variable. ¿Tá? Entonces, vamos a ver el enfoque, digamos, enfoque intuitivo. Lo pongo entre comillas, con infinitésimos. ¿Tá? Bueno, entonces, vamos a pensar en el de una variable. Bueno, entonces tenemos un par de ejes así, o sea, tengo el dominio, tengo un A, tengo un B acá. ¿Cómo funcionaba todo esto? Ahora ahí tengo una función, f, tengo un A, tengo un B, y ahí pinta lo que viene a ser la integral. La integral entre A y B de la función f de x de x, que tiene que ser esta área que acá. Y bueno, si la función va para abajo, este cacho se resta, este cacho se suma, no importa. El área, suponte que sea positiva la función. Bueno, entonces, no sé si alguna vez vieron el enfoque con infinitésimos, o por lo menos lo explicaron así. Esto, digamos, representa el área que hay acá abajo. Entonces, la notación que se usa, esto, por dx, significa algo. No sé si eso lo vieron alguna vez. ¿Alguien conoce eso? F de Sí, x por dx. es tipo la altura del rectángulo por el ancho. Claro, pero hay una truchada, digamos. Es como que, vamos a suponer que yo divido acá, es eso, base por altura. Yo divido acá en pedacitos, no sé. Vamos a tirar no sé qué color gris ahí. Pará.
Entonces yo divido el intervalo B. Acá está dividido en una cantidad finita de partes. Cada parte es un intervalo. Intervalo, un 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 intervalo, y terminó. Son cantidad finita de intervalos. Y lo que puedo hacer en cada intervalo es hacer lo que mide el intervalo. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Lo que mide el intervalo, que yo sé será delta X. Y como altura, ¿qué le pongo? Al rectángulo ese. Y bueno, le puedo poner f de un valor cualquiera que esté acá adentro. X. Lo que valga ahí. ¿Está? Si quieren le llaman delta X sub I. Y este es un X sub I. Entonces van y después suman eso. Desde I igual 1 hasta, no sé, en un N, le queda f de X sub I por delta X sub I. Si todos los intervalitos miden lo mismo, bueno, este número no cambia. ¿Está? Bueno, pero esto es una suma finita. Y esto no da el área exacta, da una aproximación, porque va a dar ahí algo que puede ser más grande o más chico que el pedazo de área que hay ahí abajo de la curva. Pero entonces ahí viene la truchada de los infinitésimos. Es como que, yo lo divido en intervalos, en infinitos intervalos, no en 1, 2, 3, 4, una cantidad infinita. Lo divido en intervalos bien chiquitos, bien finitos. Tan finitos como que son un punto. ¿No? Es como que no tiene ancho, entonces, pues si esto y esto, toda la banda esa, vas a hacer un punto solo, va a quedar como una carita. Toda esa banda es un punto, no existe, esto da cero. ¿Tá? Pero no, es como que sí, bueno, no me importa nada. Yo, qué sé, yo tengo ahí un punto X y este es el punto X más dx. Y dx es un infinitésimo. Ese es el concepto raro. ¿Y cuánto mide acá? Y mide cero. Pero no es cero, es un infinitésimo. Pero no es ningún número positivo. No es un número positivo, es un infinitésimo. Entonces, como que a la vez, esto es un intervalo en cierto modo, pero en realidad es lo mismo, porque x y dx es lo mismo, porque todo esto es un punto solo, se llama x. Entonces, yo cuando voy a hacer, elegir un punto en ese intervalo, hay uno solo, es el x. Es un punto gordo que no, mide como, no hay un número que represente su longitud, la longitud del intervalo, la longitud del punto. Pero vos te imaginás que su longitud es de x, una cierta cosa estrafalaria que se llama infinitésimo. Entonces vos simplemente, para calcular la altura del rectángulo, haces, la función pasa por acá. Entonces vos tenés, la base mide, la base va a medir de x. ¿Y la altura cuánto vale? Y es una sola altura, porque esto en realidad es un solo punto, y acá hay un solo punto en el dominio, que es el x, y la altura es f de x. Y eso debería sumarlo. Primero para cuando x es el punto A, después cuando x es el punto siguiente, que no hay un punto siguiente. O un sumando por cada x del intervalo. Cada punto del intervalo es como determina una franja de estas que tiene ancho dx, no se sabe qué es un dx, pero suponete que no es cero, pero tampoco es positivo. Y son infinitos sumandos, uno por cada punto. Acá solamente marca uno, porque entre dos puntos que estoy marcando quedan pilas sin marcar. Entonces Entonces, digamos, el índice en el cual se suma es x, sería desde x igual a hasta b, pasando por todos los puntos entre a y b. No es que equivale 1, 2, 3, así discreto. No, x vale todos los x va desde a hasta b, pasando por todos los valores intermedios. Y bueno, para eso, en vez de poner así, sumatoria, le encajan este golazo del integral, que es una S que significa sumar. Entonces ahí tenés, base por altura y sume, mijo. Ya está. Pero ¿qué? ¿El x dónde varía? Está entre a y b. Así se piensa una integral, digamos, en el 1800, no sé en qué fecha. Lo mismo con la derivada. Vos tenés la derivada. Entonces sí, nosotros sabemos que acá está el x, acá está x más delta de x. Entonces, este va a valer f de x.
Este va a valer f de x más delta x. Este pedazo acá es un cacho de una raya, que por ahí es una curva, pero si lo miras bien cerquita, vas a ver como una recta. Entonces está, claro, la pendiente de la secante, esto que es el delta x, y este sí que es el delta f, digamos, que sería esto, menos esto. Y después tomas límite, ¿no? Está, pero si vos no tomás, sin tomar límite, ¿cómo sería? La misma truchada de los infinitesimos. Está, decís que no pones delta x, pones más dx, más un poquitito que no es ni cero ni es positivo, es un dx. Entonces acá si se mueve dx, acá se va a mover algo que se llama df. Y bueno, vas y dividís df dividido dx, como si fueran números. En realidad los dos son cero, pero no, pero sí, pero no. Entonces, en la notación esta de algo, eso es un infinitésimo. Entonces, de esa manera, todo se puede explicar, entre comillas, digamos, en términos del concepto fantasmagórico de infinitésimo. Algo que no es cero, que tiene un cierto ancho, pero que tampoco tiene un ancho positivo. Entonces, evidentemente, un infinitésimo no es un número, porque si no puede ser cero, bueno, negativo no es, ¿no? No puede ser cero, pero tampoco puede ser positivo, entonces no existe. Pero bueno, en realidad, en la actualidad, después, se puede justificar esta forma de pensar como infinitésimo, pero consiste en considerar no solamente los números reales, sino considerar un conjunto mayor de números reales, que contiene, además de los números reales, más puntos, y algunos de esos se llaman infinitesimos. Son infinitesimos. Esa teoría se llama análisis no estándar. Por si les interesa, le voy a escribir acá. Estándar. ¿Lleva tilde o no? Sí. Bueno, entonces, si quieren buscar en internet, buscar esto, análisis no estándar. Bueno, entonces, esta manera trucha de pensar, trucha desde el punto de vista de la teoría de los números reales, en realidad se puede hacer que tenga sentido. Eso me dijeron, yo nunca lo vi. Pero confío en que hay gente que estudia esto, conozco, pero bueno, no puedo saber de todo, digamos. Tengo una noción. Bueno, entonces, dicho esto, me voy a permitir la libertad de hablar de cosas que miden de ancho de x, pero en realidad son un punto. ¿Está? Bueno, entonces, esa es la idea del integral. Es una suma de base por altura. Cada uno de estos es el área de un palito, y sumas el área de todos los palitos, y te da el área total de abajo. ¿Está? Nosotros, si me decía a mí sumar el área de los palitos, como que 0 más 0 más 0 más 0 va a dar 0 siempre. Pero no, porque no es 0, no es 0. Pero tampoco es positivo. Bueno, está. Entonces, dicho eso, está. Terminó la parte de introducción. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a integrar funciones de varias variables. Y vamos a explicar así con esta pseudo teoría cómo sería la cosa. Entonces, vamos a poner así varias variables. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito. Supongo que tengo un dominio ahí en alguna parte. Vamos a dibujar los ejes X y Z. Puede ser un dibujo con dos variables, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una función que está definida en un rectángulo. Voy a poner así.
Hago así. Hago así. Hago así. Ahí que quede medio 3D. Bueno, entonces hay un número, a este por ahí que sea, este es el eje X, el eje Y, acá va la Z. Entonces vamos a suponer que tenemos una superficie Z igual a f de x, y la gráfica es una función de dos variables. Y bueno, vamos a suponer que el dominio es esto, es un rectángulo, ¿tá? Que van entre un intervalo A, un intervalo AB, acá en el eje X, y acá un intervalo CD, en el eje Y. ¿Tá? Entonces el dominio, digamos, que estamos tomando es poner un cierto intervalo AB por CD. Una función que tenga como dominio un rectángulo. O bueno, capaz que el dominio es más grande, pero la voy a integrar en el rectángulo. ¿Tá? Entonces, bueno, en ese rectángulo la función toma ciertos valores y bueno, va a haber alguna cierta gráfica, a ver si me sale un dibujo medio decente de lo que podría ser la gráfica del coso. Voy a tratar de hacer como líneas lo más rectas posibles. Saco este vértice. Ah, no, ¿qué pasó? Ah, no, claro, cambié de color ahí, pero no acá. Agarro el gris este. No, no se ve mucho. Voy a probar con el azul ahí, ¿no? Porque me queda muy chillón en el azul. F de esta punto, ponerle que valga algo ahí. F de este punto, ponerle que valga algo un poquito más alto. F de este punto, que valga por ahí, yo qué sé, un poco más abajo. Por ahí, por ahí. Y F de este, eso. Ah, bueno, y ahí, bueno, no sé, habrá una función. No sé cómo será. No quiero hacer una cosa muy rara, pero. ¿Viste? Ya empezamos. Ya no empecé a errar acá. ¿Tá? Y acá no sé cómo será la función. No, no me gustó. Vamos por acá. O soy de madera en la tablet dibujando. No la toqué más. Entonces lo que hay que hallar es el volumen ese que hay acá abajo. Todo ese volumen que está encerrado por todas las paredes esta. Y la gráfica también. El volumen que queda entre la gráfica y el piso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no entendió lo del volumen cuál es? Tratemos de decir cuál es el conjunto de puntos. El conjunto de puntos que le quiero sacar, el conjunto de puntos que yo quiero hallar el volumen. Serían cuáles puntos del espacio. Vamos a llamarle el sólido. ¿El sólido cuál es? Un sólido ese. Son los X y Z que cumplen qué cosa. A ver si lo podemos escribir analíticamente. Bueno, entonces serían puntos que están entre su coordenada XY, o sea, la coordenada del piso, tiene que ser un punto acá de este rectángulo. ¿No? O sea, el A tiene que estar, el X tiene que estar entre A y B, el Y tiene que estar entre C y D. Si pongo solo esa restricción, me va a dar todo el coso siguiendo de largo para arriba y para abajo. Me haga una barra infinita. Pero ahora yo quiero decir que no es todo eso. Solamente restringirme el pedazo que va desde el piso hasta la superficie. Como digo, ¿qué condición hay que agregar acá? Y cerramos el conjunto. ¿Se dan De cuenta? z mayor igual que 0, menor igual que f de z, ¿no es? No, f de xy. Eso. Hasta dónde va el z depende cuál es el x y el y.
Desde donde arranca, no, porque se arranca de cero, siempre hay que desde el piso. O sea, ¿qué z vale? Depende cuál es el XY que está acompañando. Si el XY que está acompañando es este, va hasta ese z. Si el XY que está acompañando es este, el z va hasta otro valor más chico, capaz más grande, no me doy cuenta ahí. Ese sería el conjunto de puntos, digamos, del cual yo quiero hallar su volumen, un número que represente qué tamaño tiene. Nosotros ya tenemos una idea intuitiva de volumen. En realidad es todo un problema eso, porque la idea es, ¿qué es el volumen? Ese es el problema, ¿qué es el volumen? Porque la definición de integral, justamente, juega el papel de eso, de responder la pregunta, ¿qué es el volumen? ¿Sí? Entre otras cosas. ¿No? Y bueno, la cuestión, ahí yo dibujo una función que es positiva, digamos, ¿sí? La gráfica está por encima del plano, del piso, digamos. Pero la idea es la misma, si llega a ser una cosa así, que una superficie, no sé cómo hacerlo así, que acá tiene como un hueco, que sale para abajo, no sé cómo hacer así, va para abajo, y el piso. Y el piso corta acá, ahí corta el piso. Bueno, va a haber un volumen que queda por abajo, que va restado, y el volumen que queda por arriba va sumado. ¿Entienden? Es lo mismo que con la regla, con una función de una variable. Esto va restando, estas áreas van restando, estas áreas van sumando. Está, lo mismo con el volumen. Si pasa para abajo la gráfica, aparece un volumen por debajo del plano XZ, el plano XY, y bueno, eso lo tiene que restar y lo tiene que sumar. Por eso, integral es más general, es como un volumen con signo. Pero si las funciones son positivas, es el volumen nomás directo. Bueno, así que esa parte de positivo o negativo, en definitiva, se produce si son positivas. A pensar en el volumen. Bueno, entonces yo agarro y te digo, bueno, bárbaro. Entonces el volumen de la cosa, puse volumen, pero sería parecido a esto. Hoy, esto que está acá sería el área, esa que dijimos, el área esa. Sí, es la integral, el área. Ahora no es un área, es un volumen, le pongo V. Entonces, ¿cómo es la notación? El volumen sería. Vamos a agarrar el color violeta ese que está bastante bueno. El volumen de este sólido, digamos. Y bueno, es la integral doble. Pero no me sale la integral bien. Es la integral doble sobre el dominio de la función xy de x de y. ¿No? Si lo fuéramos a anotar así, el dominio, porque allá en el caso anterior poníamos entre a y b en la anotación de una variable. Para que se parezca a esta anotación, esa, ya me quedo re lejos, bueno, escribo toda vuelta, acá está. Esta, habría que escribirla así, la integral sobre el intervalo AB y el resto igual. Lo que pasa es que como en el dominio en este caso es un intervalo, y puedes hacer referencia a él simplemente con 2 puntos. O sea, en vez de colocar todo el intervalo acá, que es donde varía la X, el punto X y su ancho que es 0, pero no es 0. En vez de poner eso, pones simplemente desde dónde hasta dónde. ¿No? Entonces, esta sería la anotación que uno generaliza cuando escribe así. Entonces, ¿qué noción hay acá? En el D, digamos, lo que va a variar es un punto XY. Hay un XY que va variando en todo el dominio D. Yo agarro este punto. Ese es un XY. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para calcular el volumen de acá abajo? Tendría que hacer el área de ese punto multiplicado por la altura.
el área de ese punto, que es 0, que bueno, estamos diciendo que vamos a hacerlo así, suponiendo que existen los infinitesimos. ¿Y cuánto valdría el área de un punto XY? ¿Qué sería? ¿Cómo sería eso? ¿Alguien se anima a conjeturar cómo es el cuento? dx por dy. Claro, la explicación trucha sería más o menos eso. En realidad vos acá tenés un X que tiene un cierto ancho que es 0, pero bueno, así que te podrías ir hasta X más de X. Lo hago así, re exagerado para que se vea en el dibujo. Acá también tenés un Y, pero la puta madre, tenés un Y. Está, loco. Tienes un Y y un I más un DI. Todo esto es un punto gordo que se llama Y. Todo esto es un punto gordo que se llama X, y acá tenés el punto XY, es ese cuadrado entero. Y bueno, el área es de X por DY. Entonces, el área de ese XY sería esta. Este es el área del punto. Y está por la altura. Área de la base por la altura te da perfectamente el área de la cosa. Bueno, el otro no sé hasta dónde irá, está por ahí. Te da el área hasta ahí. Por supuesto que esto se reduce a un solo palito, que tiene volumen 0, porque la base es 0. Pero bueno, si es un punto gordo, no sé, te queda esto. Área de la base, que este sería el área de XY, por altura. Y bueno, entonces dice, bueno, anda haciendo eso, base por altura, y suma. ¿Y suma? ¿Suma dónde? Haciendo variar el XY en el conjunto D. En ese sentido, lo que hay que pensar es lo mismo que en el de una variable. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Quejas? Ninguna queja, bárbaro. Entonces, bueno, ya saben, ya entendimos. Entonces, si ya entendieron, entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una función de dos variables. Vamos a poner así. La función es x por y. Y el dominio que quiero es este intervalo. Intervalo, yo qué sé. Intervalo no rectángulo, intervalo es 0. Yo qué sé, 0, 1. Por 1, 2. O por 0, 2. Dale, entonces le pregunto esto. ¿Cómo calcular esa integral? La integral sobre ese dominio que dije recién, de esta función, de x, de y. ¿Cuánto da? Si entendieron esto, el significado de ese símbolo, van a saber qué cuentas hacer acá. La idea es que, justamente, a ver si se dan cuenta o no. Si se dan cuenta, se los digo. Capaz que alguien ya lo sabe de antes. Pero la idea es justificarlo con esta forma de ver las cosas. Base, área del punto que es 0, pero que no es 0 por la altura. Este dibujo de acá. Creo que era tipo esa doble integral, vos Sí, la podías partir en tipo la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de x de y, de x de y. banca un cachito. Entonces decías de 0, ¿cómo era? De 0 a 2. A 2. Y después la otra era de 0 a 1. O de 0. paso ya podés, si querés, sacarla ahí para afuera. Claro, pero, o sea, digamos, yo acá lo planteo una función concreta, pero ¿por qué estás haciendo? Para vos también escribir algo, yo que supongo x y ahora qué pondría.
de X de Y. de X de Y. Está. ¿Y acá qué es lo que estás haciendo, digamos? ¿Para qué puse de X? Y si, tipo, para derivar por parte, derivaba primero una y después la otra, ahí supuse que era lo mismo. Primero integrar la X, después integrar la Y. Está, tiene sentido. Pero este símbolo, ¿qué significa? ¿Qué cuenta habría que hacer? Así como está planteado, ¿qué cuenta habría que hacer primero? O sea, suponete que me decís, A pues, por B dividido C más D menos 1. Esto, ¿qué cuenta se hace primero? ¿Qué cuenta se hace después? No sé. Poneme los paréntesis. Esta parte nomás. No sé si, tipo, creo que se me cortó a mí, pero había dicho que, tipo, si para derivar tenías que derivar primero una y después la otra, supuse Sí, que para sí, integrar también. entendí. Ahí encajan un paréntesis antes en el medio de la integrales y después del de X. Ahí va. Acá es hacer esta integral primero. Vamos a hacerla. O sea que un medio aquí cuadrado da un medio de y. ¿Sí? Y ahora eso, hay que hacer la integral entre 0 y 2. Va a quedar un cuarto de y cuadrado, o sea, va a quedar 1. Si hago la integral de esto entre 0 y 2. ¿Hice bien la cuenta? Creo que sí. Bueno, quedó eso. Está, pero de vuelta, no me parece, no me convence el por qué. Entiendo qué es lo que me decís que tengo que hacer, pero no entiendo por qué, cómo esta cuenta así de esta forma se relaciona con la visión ingenieril, ¿está? Y tipo que primero barres todo un lateral y después barres todo el otro, así. O sea, como, Ay, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Que vamos a borrar todo esto. Ay, no, no quiero borrar todo eso. Quiero borrar toda esta basura que dibuja acá. X de X. Ahí va, entonces, acá vamos a hacer así. Vamos a borrar un punto I. Es a esto que quería yo. A ver qué color puede ser que no se confunda con todo lo que están acá. Creo que rojo no hay. Ah. Agarrás acá un punto I. Que tiene un ancho. Es un punto I que tiene un ancho ahí de I. O te imaginás que este es un intervalo que va de I hasta el punto I más DI. Pero como esto es cero, esto es I, y se reduce a un punto solo. O no sé. Entonces, yo escribo eso. Es un punto, esa cosa gorda, un punto I cuyo ancho es DI. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a sacar el volumen de esa rebanada de, de volumen. Esta rebanada. Vengo con un cuchillo ahí, le paso cuchillo. Y bueno, me va a quedar un algo ahí. Ahora de vuelta tengo que dibujar una gráfica, no sé ver cómo carajo va a ser. Poner una cosa así y algo muy, muy parecido cerca. Tengo que hacer de vuelta. No sé, una cosa que va así también. Y llega hasta ahí. Tuco. Ese coso tiene un volumen. ¿Tá? El ancho es de I. ¿Y cuánto va a ser el volumen ese? El volumen de la rebanada esa, que en realidad tiene ancho cero, pero no.
en ancho de I. Y bueno, base, área de la base, que es cualquiera de estos, este o el otro, si son iguales, por la altura, que es de I. No sé si se entendió. Acá queda, digamos, esta parte de acá, todo este plano, digamos. O sea, vamos a ver si lo puedo dibujar con color ahí que se pueda entender. Yo que sé, este naranja horrible, a ver, capaz que ayuda. Yo tengo uno que va de acá hasta acá. Eso, ese plano. Ese cacho de plano, digamos. Esa sería una cara. Después está la otra cara, la que va esta. De ahí está ahí, de ahí está ahí, de ahí está ahí. Ahí quedan como dos cosas paralelas, que son iguales. Y bueno, hago tomo eso como base y hago base por altura. Y entonces, ¿cuánto mide eso, esa área de la base? A ver si pongo en naranja este espantoso. Digamos, no sé cómo marcarlo. Esto. ¿Qué volumen tiene? Y bueno, esto. Hay que integrar entre A y B el valor de la función. O sea, el valor de la función de estos puntos que está ahí fijo y el X varía entre A y B. Entonces, eso sería la integral entre A y B. No sé si se ve bien ese color de la función f de xy con y fijo, clavado, respecto de x. Eso es el área de esto. De una de las dos caras que son iguales. Entonces el volumen es eso multiplicado por DI. Eso área de la base por la altura, por DI. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Sumarlo entre C y D. Eso quería yo, esa justificación. Eso va a ser la integral doble sobre el dominio de f de xy de x de y. Entonces es como que barre el y entre C y D, y para cada y fijo de esos, el X barre de A B. Eso es lo que decía Mauri. El barre ese. El barre ese es como que se va moviendo todo el bicho este, ¿no? Este conjunto. Esto se va moviendo. Es un y que barre. ¿Preguntas? ¿Cómo se calcula esto? Sí. Y esas son dos integrales de una variable. Entonces, ¿usted quién diría que barre primero acá? ¿La X o la Y? Decirle La X. Y es raro, ¿no? Porque, digamos, para este I fijo, tengo que barrer o recorrer, o no sé cómo. Ya que dijiste barrer, vamos a usar la palabra barrer. Para este I fijo, tengo que ir el X moverlo de acá hasta acá. Integrar ahí. Ahora tengo otro I fijo, tengo que ir de acá hasta acá. Otro I fijo, hasta acá. Si yo tengo la sumatoria, ponele de I igual 1 hasta 3. De la sumatoria de J igual 1 hasta 4. De I por J. ¿Cuál sumaba primero? ¿Cuál sumaba primero? Sería así, ¿no? Habría que poner paréntesis acá, que no se pone. Igual que tampoco se pone este paréntesis. Pero bueno. Para mí la primera es esta. Y esta es la segunda. Pues yo voy sumando. Pongo I igual 1 y calculo esto. I igual 2 y calculo esto.
Como que mi cabeza me dice que esta sería la primera cosa, no esta. Pero bueno, eso según cómo los interprete. Para mí acá se está integrando primero respecto de y, se barre respecto de y después respecto de x. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Se me cortó ahí, voy a compartir de vuelta. ¿En qué parte de la secuencia nos quedamos? En la que no se ponen los paréntesis. Ahí va. Entonces, para ustedes, ¿cuál sumaba primero acá? Si tienen que calcular esta expresión. Ustedes, hay una suma en I y una suma en J, ¿no? Entonces, ¿cuál dirían que se suma primero? Entre comillas. ¿Qué significado tiene eso? ¿Se suma primero en I o primero en J? Cri, cri. ¿A qué dicen ahí? A todos. ¿A todos qué? Ah, eso fue viejo, capaz. Ah, no, fue recién. Ah, se nos cortó a todos, ¿eso? No, el internet, sí. Ah, está. Mirá, para mí acá se suma primero en I, porque yo voy a pensar, yo esto lo interpreto así. Vos pones I igual 1. Y para I igual 1, calculate esto. Después pone I igual 2. Para I igual 2, calculate esto. Yo diría que primero vas sumando en I, y para acá, y después en J. No sé, no sé. La forma de pensarlo acá es, para mí, agarrás un I que barre de acá hasta acá. Después, para cada uno de esos I, que van barriendo, te lo imaginas quieto, y barres acá. Para mí, esta forma sería barrer primero en Y y después en X. Pero en las cuentas, esta es la cuenta que haces primero, es la integral con X, respecto a X, y luego la integral respecto a Y. Bueno, es una cuestión de terminología, pero digamos, va a pasar que cuando te digan, no, hacerlo primero a X y después respecto a Y, nadie va a entender bien y cuál de las dos posibilidades hay. Porque ¿cuál sería la otra posibilidad? En vez de ir fija, yo acá en este de arriba, a ver si puedo borrar tendría que borrar un poco, a ver si puedo borrar. Eso. En esta forma de escribirlo, digamos, para cada valor de I que va barriendo de acá hasta acá, hicimos una barrida en X. Y nos quedó esta expresión. Pero podría haber hecho al revés. Agarrar un X. No un poco, Está ese. Un X que se va moviendo de A hasta B, desde A hasta B, tú querías ahí. Y para cada X fijo, el I que vaya desde I hasta el D. Si hago eso, sería como el mismo razonamiento, pero cambiando el orden, que es lo que queda acá. Quedaría igual a la integral entre, a ver, dígamelo. Por analogía, ¿no? Lo piensan si quieren. Bueno, lo digo yo, entre A y B, de la integral entre C y D, de lo mismo. F de X, sí. Pero ahora es respecto a I acá adentro y respecto a X acá afuera. Entonces, esa es la definición, digamos, lo que vamos a tomar como definición. Integrar en un rectángulo, ¿qué es? Y bueno, es hacer integrales iteradas, que se llama. O en este orden, o en este orden. Primero respecto a Y y después respecto a X, andás a ver a cuál de las dos se me refiere, y después, o si no de otra forma, primero respecto a X y después respecto a Y.
y que sería la otra. ¿Tá? Entonces, habrían como dos maneras de calcular. ¿No? Entonces ya hicimos un ejemplo de eso, de calcular de esa manera, que es este de abajo, el violeta. ¿No? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Suponete yo te digo así, la integral, vamos a poner así, un dominio ahí cualquiera, no sé, 0,1 por 1,2. Ah, no, vamos a hacer esta trampa espantosa. 0,1 sí, por menos 1,1. Y ya te digo la f. Ahora déjame pensar porque... No le pongo ningún nombre a la f. Ya planteo la integral doble y ya escribo acá dentro la fórmula de 1. A ver qué es lo que quiero poner. Ah, sí, esto. Seno de x por y por e a la menos x cuadrado de x de y. Si digamos, si seguimos como el orden en el que está acá, aquí está la de x primero y de y después, llegamos a esta forma que está acá. Está la x primero y después la y. Lo voy a plantear en esa forma. ¿Está? Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver. Alguien que lo diga. ¿Entre cuánto y cuánto? Eso va a ser respecto de y. Y bueno, entonces es entre menos 1 y 1. Y adentro hay que meterle, o sea, digamos, ahí ya agarré la primera integral con esto. Y ahora voy a agarrar la segunda integral con esto, entre paréntesis, y enchufo el bicho. Y adentro va a ir la integral entre 0 y 1 de seno. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto da? Primero hay que calcular esta de acá adentro. Esa integral. O sea, hay que imaginarse que y está fijo, es una constante, y hacer esta integral de cálculo 1. ¿Qué pasa con esta integral de cálculo 1? ¿Pero tiene integral eso? Primitiva, digo. Es continuo. Toda función continua tiene primitiva. El asunto es que la primitiva esa no tiene por qué ser una función elemental, que se llama, o sea, que la puedas expresar con senos, con trigonométricas, polinomios, exponenciales, logaritmos. Digo, para hacerla corta, lo que va a pasar es que esto no le vas a encontrar a la primitiva nunca, ni lo vas a poder resolver nunca en tu vida. ¿Está? O sea, por este lado no va a salir. ¿Qué opciones tenemos? Y bueno, cambiar el orden de integración. Hacer la integral de la otra manera. Recién lo planteamos así, y te quería matar. Vamos a plantearlo así. Primero respecto de y después respecto de x. O al revés, no sé cómo lo ven ustedes a esto. Primero respecto de x y después respecto de y. En fin, no me interesa. Ya hablamos de eso, de que la palabra que es primero. Bueno, le damos vuelta a las cosas. Así que te va a quedar la integral entre 0 y 1 ahora afuera de x
y acá entre, 0, entre menos 1 y 1, respecto a y, del bicho. Seno de xy, de x por y por e a la menos x cuadrado. Para ver si me quedó uno afuera. Bueno, entonces ahora en la primera integral que hay que resolver, que es esta de acá, es mucho más fácil, porque la x es una constante, ¿no? Entonces esto es una constante, ¿ah? Como que te están haciendo integrar entre menos 1 y 1, y no sé, una constante, L por seno de K por T, de T. ¿Cuánto da eso? Rápido. ¿No se cuenta rápido cuánto da? Para loco, ustedes no salieron de cálculo 1, ¿verdad? Todavía están ahí con un Menos coseno. menos cosas. Sí, no, pero vas para la primitiva, no, pero más fácil. ¿Cuánto da el total de la cuenta? Da 0, porque el seno es impar, boludo. Sí, es así. Este se va con este, da 0, entre menos 1 y 1. Independientemente de la primitiva. Es una función sencilla. ¿Sí? Hay un cambio de escala en el eje y, porque está multiplicado por una constante, o sea, el seno en vez de ir entre menos 1 y 1, o sea, irá entre k y menos k. Y a su vez hay un cambio de escala en el eje x. Pero eso no va a hacer que deje de ser impar la función seno. Por integrar entre algo y menos algo, esto se te va a ir con esto. ¿Entienden lo que digo? No me importa la primitiva tampoco. De una da 0 porque da 0. Entonces está, da 0. Entonces ya está, da 0. Y bueno, y después te queda la integral entre esto, no sé qué, de 0 es 0. Y está. Entonces dio 0. Entonces eso quiere decir que a veces, según en qué orden plantean la integral iterada, eso puede hacer que la cosa quede más fácil o más difícil. Y tienen que ir mirando el bicho y decir, ¿esto lo quiero hacer la integral primero respecto de x o primero respecto de y? ¿Qué es lo que quiero? Y ahí se van a dar cuenta. A veces es igual. De las dos maneras da igual de fácil o de las dos maneras es imposible. Pero a veces una de las dos es más fácil que la otra. O una de las dos es posible y la otra imposible. ¿Está? Bueno, entonces ahí queda un ejemplo. ¿Para qué le borré eso? Eso da 0, así que toda la integral después de la integral entre 0 y 1 de 0 da 0. Bueno, ahí más o menos. Quedó algo, quedó un ejemplo. ¿Tá? Bueno, entonces ahora vamos a esto. Ahora yo quiero integrar cosas, pero que el dominio no sea un rectángulo, que sea otra cosa. O vamos a ver un ejemplo de 3 variables. También en un rectángulo. Un ejemplo que no está en ejemplo. Supone que tengo una función de 3 variables, que no sé cuál es. Real, de 3 variables, y tengo un dominio, que es AB por CD. Es un rectángulo ahora, pero tridimensional. O sea, un paralelepípedo o una caja, no sé qué quieren decir. ¿Está? Esto lo voy a hacer para 3 variables, A, B, C, D, E y F,
No, f no puede ser, boludo, porque ya se llama la función. Le pongo, no sé, alfa, beta. Dale, decime qué sería la integral triple de esa función sobre el dominio ese. Por analogía, ¿no? Y bueno, yo te digo, mira, entre A y B, D, respecto de Z. No, pará, esta lo estoy haciendo al revés. Depende de en qué orden lo vaya a hacer. Bueno, lo hago así. Primero respecto a X, o por último respecto a X, no sé qué significa primero y último, entre C y D. O tal, no sé, ahora se me encajó, se me encantó alfa y beta de Z. Y ahora tengo ganas de acá adentro meterle. Oh, acá ya no puedo elegir, tiene que ser de I, entre C y D. Y acá le metes la F. Y bueno, entonces cuando hagas esa cuenta, te va a quedar algo que depende, se va a ir la I. Te va a quedar algo que depende solamente de X y Z, que son constantes, mientras haces la integral respecto de I. Después cuando hagas esto, vas a estar integrando la G, ¿está? Entre alfa y beta respecto a Z. Y se te va a ir la Z una vez que integres y te va a quedar una función H que depende solo de X. Y bueno, eso lo vas a integrar entre A y B respecto a X. Y bueno, y la puedes poner en cualquier orden, ¿no? Primero respecto a X, después respecto a Y, después respecto a Z. Así funciona la cosa, en cualquier orden. ¿Tá? Y lo hice para 3 variables, pero ya se imagina cómo sería con cualquier cantidad de variables. Termina siendo un montón de integrales de cálculo 1, una tras de la otra. ¿Tá? Bueno, entonces, para rectángulos, digamos, funciona así en Rn. Son n integrales. Ah, bueno, entonces ahora quiero ir a considerar dominios más generales, ¿sí? Que no sean necesariamente un rectángulo en el plano, como el primer caso. ¿Tá? Entonces voy a poner dominios más generales. Yo voy a poner un ejemplo, ¿tá? Y vamos a ver cómo lo manejamos. Este verde con naranja quedó tipo espantoso. A ver, verde oscuro con verde claro. No sé, no me interesa. Yo te encajo un dominio acá. Ponele que es de 2 variables. Hay una función de 2 variables en la vuelta, ya veremos cuál es. Digo, que no vamos a decir cuál es, solamente quiero plantear qué cuenta hay que hacer. Pero el dominio no va a ser un rectángulo, el dominio ponele que yo te digo así. Lo dibujo. Pongo 2 puntos y hago un dibujito. X, y poner hago la recta. Poner que es la recta y igual X. Y acá te mando la parábola. Suponete que esa es y igual a X al cuadrado. Ahí el dominio es este. Ese quiero que sea el dominio. Lo que queda ahí adentro. Este sería el 1, 1, ¿no? Está todo mal ahí dibujado, no es un esquema. Este sería el dominio. A ver si se dan cuenta cómo sería la cosa. O sea, cómo sería la integral doble, qué cuenta habría que hacer para calcularse la integral doble de la XY arriba de ese dominio. O sea, el volumen de toda la cosa esa, no sé qué, entre la gráfica y el piso, entre la gráfica de la función y el XY,
pero sobre este dominio, no sobre todo el rectángulo, digamos. Hay como dos formas de pensarlo, digamos, que yo veo acá. No sé si alguien conoce una forma, a alguien se le ocurre una. Yo veo como dos formas, pero que en realidad son las mismas. Capaz que es una, no sé. Hay que pensar de vuelta en las rebanadas, ¿no? Hay que hacer rebanadas. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé. Elijamos, no sé. ¿Cómo querés cortar? ¿Paralelo al eje X o paralelo al eje Y el cuchillo? Para arrancar. Bueno, no sé, elegimos uno. Ponele paralelo al eje Y. Entonces está. Meto un cuchillazo. De algún color azul. Está. Meto una rebanada ahí. Van a ser varias, ¿no? Es solamente ese pedacito, el pedacito este, ¿no? La rebanada solamente sería ahí. Arriba de esos segmentitos hay todo un área. Yo no estoy dibujando, pero es como que estoy mirando el espacio X y Z desde arriba. Entonces, arriba de cada segmentito de eso hay tremenda cosa hasta la gráfica. Y otro segmentito de eso, acá está el bicho ese, y ahí rebanaditas. ¿No? Mirando arriba, no. ¿No? Entonces, bueno. Entonces este sería como un X ahí que va cambiando. Y se va moviendo entre 0 y 1. Y acá viene el asunto, a ver si se entiende. Se supone que agarro un X cualquiera, yo qué sé, el Y, o sea, en la dirección vertical. ¿De dónde a dónde lo muevo? De X cuadrado hasta X. Exacto, desde esta hasta esta, solamente este pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Depende del X. Para este X es ese pedacito. Para este X es otro pedacito que voy acá. Yo le pongo eso. Entre X cuadrado y X. Eso respecto de Y, ¿no? Y acá le mete la formulita de la F. Que te dé. Y si haces al revés, en vez de arrancar con el cuchillo así, arrancas al revés, cortando en la otra dirección, o dibujar una sola rebanada con un I, ¿sí? Que va a ir cambiando entre 0 y 1. A ver, alguien me dicte cómo quedaría la expresión. La integral de 0 a 1 De 0 a 1, de... pero sería este 0 y este 1, ¿no? Claro. No De... son este 0 y este 1 de hoy. Está. Dale, ahí. Ah, pará. ¿Y esto sería respecto a qué? Ahí. Ahí, eso que se está moviendo. Está, y adentro le voy a poner algo que ya sé que va a ser respecto a X, pero el problema es que le pongo las puntas. Tiene que ir de acá hasta acá. De X hasta X cuadrado. A X ver. cuadrado. Después poner O X. de I hasta I cuadrado. Claro, No, ¿cuál es de este I valor de hasta X? Que es un valor de raíz de X. I, ¿no es? Eso, pero pará, ¿cuál es este valor de X? Este valor de X, o sea, acá. ¿Cuánto vale el X? Y acá. ¿Cuánto vale el X? O sea, ¿dónde tengo que mover el X? Depende de Y.
no de X. Entonces acá va algo que depende de Y, con la función de Y, y acá va otra función de Y. ¿Tá? Si yo le pongo X acá, algo con X, no sé, X cuadrado, yo qué sé, seno de X, y no sé, y acá a su vez en la función, esta X, después respecto de Y, no. Tá. Entonces va eso. Entonces, este primer valor, ¿cuánto vale? Es I. Acá cuánto hay, I. Porque I igual a X. Y acá cuánto hay, raíz de I. Si esta es I cuadrado. Es X cuadrado. Entonces va de eso hasta raíz de I. Y acá enchufa la función. Y haces todas las cuentas y ya está. Bueno, no sé. Lo estoy explicando a la bestia, pero estoy tratando de ser como práctico, digamos, para que rápidamente puedan funcionar. ¿No? ¿Preguntas? Yo si hubiera estado escuchando esto, me hubiera traído problemas el raíz de I, por ejemplo, pero si nadie pregunta nada. Este, entonces, esta cosa, ¿cómo la podríamos haber expresado tipo en general? Esto que hicimos acá en el ejemplo. Y bueno, suponete que vos tenés, en general, pero para dos variables. Suponete que tenés una región que es así. Tenés. Pero che, tenés la gráfica de una función. Tenés acá la gráfica de una función. Tenés una A, yo qué sé. Tenés un B. Tenés la gráfica de una función. Alfa de X. Y otra función. Beta de X. Y el D es este de acá adentro. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría expresada la integral doble sobre SD de una cierta función f de x, de y? ¿Tá? Y bueno, el x tiene que ir entre A y B, y para cada uno de esos x, el y tiene que ir entre alfa de x y beta de x. F de x, sí, como para expresarlo genérico. La región D del ejemplo, la región D del ejemplo de hoy, se puede ver como el espacio que hay entre dos funciones desde las dos perspectivas, como entre dos funciones de x, esta es una función de x, esta es la otra, sería esta es una función de x, que es x, esta es otra función de x, que es x cuadrado, y el espacio que hay entre medio. O también cambiando el papel de x, y también se puede ver como una función de y, el espacio que hay entre una función de y, es esta, la función y esta otra función de y, que es raíz de y, el espacio que hay entre las dos funciones. Cambiando el papel que juegan x e y, los roles. Por eso se podía plantear de dos formas. Pero las dos veces estamos aplicando este criterio. Integras entre A y B, entre una función y la otra. Así que quedaría así. A ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto. Hacemos otro ejemplo más para desarrollar ideas.
calcular el volumen de la esfera de radio 1. Es una esfera de radio 1, pero si fuera radio R, ¿cómo es el volumen? ¿Ya lo saben o no lo saben? ¿Saben la fórmula? Bueno, yo nunca me acordaba de la fórmula hasta que lo usé muchas veces. Y mientras no me acordaba, lo que hacía era una cuenta. Y justamente es la que quiero hacer ahora. O sea, la cuenta esta que voy a hacer la hice millones de veces en mi vida, cada vez que no me acordaba el volumen del esfera. Pero ahora creo que es 4/3 de pi r cubo. Y me estoy seguro de que sea esta la fórmula. La escribo porque es lo que me suena ahora, memoria. Bueno, entonces, ¿cómo se podría hacer eso? No sé si en cálculo 1 lo hicieron. Pensemos esto cómo plantearlo, tal vez no resolverlo del todo. Y dejamos por acá, que ya como introducción alcanzó. Aunque son las 6. Y empezamos y 40. No, tenemos tiempo. Lo hacemos así, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Una pausita de 5 minutos. Descansamos un poco. Bueno, ahí estamos. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de encararlo con integrales esto? En cálculo 1 lo podrían haber calculado ya esto. Cuando ven volúmenes y superficies de revolución. Pero bueno, capaz que no lo hicieron, o si lo hicieron igual. Intentar resolverlo con integrales dobles, por ejemplo, o también triples. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, intentar expresar el volumen de la esfera como una integral, sería como el gráfico de alguna el volumen debajo del gráfico de alguna función de dos variables. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿Para dónde arrancarían? Vamos a dibujar unos ejes. Bueno, a ver, entonces, a ver, a ver, yo sé, la ecuación de la esfera con centro el origen y radio 1. Sería tipo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, usted ya lo sabe. Eso es la ecuación de la superficie de la esfera, digamos. Si quiero la parte de adentro de la esfera, le pongo menor o igual que 1. Entonces eso sería la esfera, ¿no? ¿Cómo borro esto? Ahí.
Se habría tipo una... el ecuador de la esfera, más o menos. Ahí medio trucha. Y después la esfera acá arriba. Esfera. No sé, no, con el lápiz este soy pantoso. Ahí, no sé. O dibujo la mitad de arriba nomás de la esfera de repente. Hasta el polo norte. Y por allá atrás también va a ir. Bueno, no sé, la dejo por esa, ¿sí? Hago como una redondeada por acá, ya está. Yo me quedaría ahí media esfera, por ejemplo. Y podríamos calcular el volumen de esa media esfera. Y después lo multiplicamos por 2. Bueno, entonces, ¿qué función es la media esfera esa? La gráfica de cuál función. A ver si lo entiendo. ¿Qué función sería la de la esfera? Y bueno, lo que sale es despejar acá. Z igual más o menos raíz cuadrada de 1 menos es que 2 menos y 2 es más menos. Si le ponen más, da la ecuación de la superficie que dibujé. Si le ponen menos, da la superficie de la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo de la esfera. La otra mitad del ecuador para abajo. Entonces, esta sería la función de dos variables, cuya gráfica es la media esfera. Y bueno, entonces yo quiero el volumen que hay entre el piso y esa gráfica. Entonces el piso ese, voy a dibujar acá, dibujo el piso nomás, o sea, el XZ, el X digo. Este sería mi dominio. ¿Está? Entonces, digamos, en la mitad del volumen de la esfera va a ser igual a la integral doble de esta función, en este dominio. En ese dominio de la función. De X, de Y. Sería una forma de encarar el ejercicio. O le pongo el 2 acá multiplicando. El volumen de la esfera va a ser el doble de eso. Bárbaro, pero esta integral, ¿cómo la calculo? ¿Cómo pongo los límites de integración? Porque el dominio es este. ¿Cómo seguirían ahí a dar? ¿A una idea? ¿2 por qué cosa? ¿Y podés partir el dominio en dos de vuelta? Sí, ahora esto es lo que hay que Bueno, barrer, digamos. El X tiene que variar entre algo y algo y el Y entre algo y algo. O sea, hay que resolver esto. Hoy, no sé, o escribirlo que el X varía en algo y después ver que va acá y que va acá.
o al revés, que el X y ver qué va acá y qué va acá. Esta parte de acá habría que hacer. Se puede partir a la mitad así también, pero sin partir a la mitad. Habría que hacer como una cosa así. Elegir un intervalo para que varíe la X o la Y, y después elegir estos o estos según qué orden se eligió. Pero lo que pasa es que ahí vos no tenés ninguna función. O sea, si lo partirías a la mitad sí, porque para cada X tenés un Y, pero ahí tenés dos. Tipo, para cada X vos tenés dos Y. Pero acá hay funciones, ¿cómo no? ¿Nadie ve funciones acá? Mira, acá tengo una función. Una función. Y acá tengo otra. Claro, por eso digo partir la. Partirla en la mitad. Pero yo pensé que vos te decías como que integrar acá nomás. En vez de integrar en todo Claro, el dominio D, integrar solo en la mitad del dominio. sí, decía eso. Está, pero eso yo digo no hacerlo. Se puede hacer, porque integrar en ambos dominios es nada más mitad va a ser igual. Podría ser 4 por no sé qué. Pero ahí vamos a pensarlo de vuelta. Vamos a arrancar la rebanada. O sea, olvídate la función. Rebanada. Empiezo cortando vertical. Rebanada vertical. Esa rebanada vertical la voy a mover. Corto en un X. Esa rebanada vertical. Me interesa que varíe para qué valores de X. Entre cuánto y cuánto. Y mientras corten, ahí hasta 1, entre -1 y 1. La X, que sea cualquiera vertical en X, con X entre -1 y 1. Y si corto por acá, me va a dar 0. No corta. Ya, cortando acá en el punto este me va a dar 0 porque un punto nomás. Entonces, bueno, elijo un X cualquiera entre -1 y 1, barro en X, y para cada X de esos, por ejemplo tengo que mover el Y desde acá hasta acá. Bueno, ¿y quiénes son esos dos? ¿Qué valor de Y es este? ¿Y qué valor de Y es ese? Bueno, la circunferencia es la circunferencia de radio 1, ¿no? Esta circunferencia. La circunferencia del borde, este es el ecuador, ¿no? Sería esta misma, pero Z es 0, puesto en el piso. Si querés dibujar el eje Z, sería saliente para afuera, hacia nuestros ojos. Sería como esta ecuación, pero que pusiste Z igual 0, te queda la circunferencia. Está, entonces, y ya está, con esto ya está. Vos me decís el X, yo te saco cuánto vale este, cuánto vale este. ¿Cuáles son los valores? Dependen de X. Y bueno, lo que se despeje de acá, uno es menos raíz de 1 menos X cuadrado, y el otro es más raíz de 1 menos X cuadrado. Ese es este valor de Y y este valor de Y. Entre ahí y ahí tenés que mover el Y. Y acá adentro le metes la función. Entonces me queda esta expresión para el, para el volumen. Y bueno, está brava porque está brava, pero sale. La primera integral, cuando tenés que integrar respecto de Y, tenés que resolver una primitiva que es así, de este tipo. Integral de raíz
de a cuadrado menos t cuadrado de t. Estas salen. Y cuando tengas que integrar la otra, o sea, con esta, hacer esta primitiva, sale la primera integral de adentro. Y bueno, después habrá que hacer la segunda. ¿No? Pero, digamos, esta es como la primera expresión que llevamos utilizando integrales para ¿cómo es? Para el volumen del círculo. ¿No? El volumen del círculo, el volumen de la esfera. Entonces, dejemos esta expresión por acá, y si ustedes quieren, pueden calcularla. Así, escrita como está acá. ¿No? Seguir la cuenta. Entonces vamos a pensar una cosa parecida. Les dejo para pensar una cosa parecida, a ver cómo la harían ustedes, que es, en vez del volumen de la esfera, el área del círculo. El área de este círculo que justo quedó acá. Pero de esta manera. Pues, la forma que nosotros encaramos el volumen de la esfera es como si ustedes encararan de esta forma que vamos a ver ahora, que es la de cálculo 1, el área del círculo. Entonces lo voy a poner así. Área del círculo. Círculo, circunferencia, disco, no sé cuál es, lo de adentro. Círculo de radio 1. Y bueno, la típica que hacen en cálculo 1, ¿cuál es? Y te ponen acá la circunferencia, y te dicen la función de arriba es 1 menos x cuadrado raíz. Es esa. La mitad de arriba es y igual raíz de 1 menos x cuadrado. La mitad de abajo de la circunferencia, que es más o menos lo que estuvimos pensando recién. Raíz de 1 menos x cuadrado. Acá está el menos 1, y acá está el 1. ¿Y vos qué haces en cálculo 1? Decís, bueno, el área es la integral entre menos 1 y 1 de esta función, de la función de arriba menos la función de abajo. Menos la función de abajo, menos ¿ah? En definitiva le va a quedar 2 por la integral entre menos 1 y 1. Esto es cálculo 1, ¿no? Por esta cosa. ¿Y qué tal? Que tiene que terminar dando 2pi. ¿Tá? No, 2pi no. Tiene que terminar dando pi, radio al cuadrado por pi. O sea que la integral esta vale pi sobre 2. Esto sería con cálculo 1, ¿sí? Si yo tengo un área que está entre una función beta de x y otra función alfa de x, acá está A, acá está B, ¿cuál es el área? Y ya sabemos, la integral entre A y B de cálculo 1 de beta de x menos alfa de x. De x. Esta. Cálculo 1, calcula el área de la región limitada por 2 curvas en un intervalo. Pero ahora les propongo pensarlo esto de otro modo, con integrales múltiples. ¿Qué es hacer esto? Tomar de vuelta el dominio tomar esto como un dominio, el dominio D, ¿qué pasa que no lo saca? ¿Qué dice? Bueno, no me anda el control Z, no sé qué pasó. La otra manera es pensarlo así. Lo pongo acá. Dibujan el círculo en el piso. Dibujan el círculo en el piso. Y piensan en la función constante igual a 1.
sería una función que vale constante igual a 1. Esta sería su gráfica. La gráfica de la función sería constante. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. O sea, la función es f de x y igual a 1. Y el dominio es este del piso. Es el piso ahí. Este es el dominio, se lo dibujo acá. Dominio. Es este. Entonces, el volumen que queda ahí adentro es área de la base por la altura, que es 1. Entonces, el volumen es igual al área de la base por 1. O sea, es el área. Le pongo así. El área de la base es igual al volumen que queda abajo de la gráfica. Y eso lo calculan como la integral doble en el disco fijo. ¿De qué función? De la 1. ¿No? Sería de 1 por dx de y. Ahí obtienen una expresión de cuánto sería el área del círculo de, de la circunferencia de radio 1, del disco de radio 1, como una integral doble. ¿Esto cómo va a quedar cuando lo planteen? Bueno, el mismo límite de integración de hoy, ya integramos hoy en el disco. En la integral entre menos raíz de 1 menos x cuadrado y raíz de 1 menos x cuadrado. Esto respecto de x. Y ahí adentro, no, al revés. Esa integral va adentro. Primero sería que el x va entre menos 1 y 1. Y para cada uno de esos x, el y va entre esto y esto, que es igual que hicimos hoy. Y la función es 1. Si lo plantean así, van a ver que llegan. Si lo plantean así, van a llegar a la misma fórmula que llegamos antes, pensándolo como cálculo 1. Esta misma. La primera integración adentro le da eso. La integración respecto de y le va a dar eso. La integración respecto de y le va a dar eso. Esta integración respecto de y. Esto. Fácil de darse cuenta. Bueno, ahora sí, como primeros ejemplos, alcanzó como introducción. ¿No? Les dejo para pensar esas integrales. Esta integral que apareció varias veces. La de... ¿Dónde está? Esta. Esa sale con cambio de variable. Capaz que la buscan. ¿Está? Igual vamos a aprender a resolver esto de otra forma. Pero es más o menos lo mismo que el cambio de variable que hay que hacer acá. Bueno, dejamos por acá, no sé, preguntas. Si no hay preguntas, si quieren preguntar, pregunten, si no, nos vemos la que viene, gente. Bueno, abrazo, vamos arriba. Buen fin de. Mañana tenemos clase hoy. Nos vemos, Mauricio, buen fin de. Nos vemos. ¿A qué hora me echa clase mañana? ¿De Y mañana, de tarde, noche? lo arreglamos por interno. Dale. Lo arreglamos por el grupo. Abrazo, vamos arriba. Nos vemos.